Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las características del signo de Aries. Quiero aclarar que vamos a analizar las características del signo como signo puro, es decir, no las personas de Aries, ni el Sol en Aries, ni nada de eso, porque la idea es, bueno, ya estudiamos los planetas y qué significan los planetas, y ahora entendemos bien qué son los signos, vamos a poder deducir el significado de cada planeta en cada signo, ¿no? Si yo sé las características de la Luna y las características de Aries, voy a poder saber qué significa y cómo funciona una luna en Aries, ¿no? Este curso es solamente para miembros de mi canal. Recuerden que yo estoy haciendo estos cursos porque, bueno, mucha gente me pidió que diera clases, pero no puedo ponerme a dar clases individuales o es muy engorroso hacerlo. Así que lo que estoy haciendo es, bueno, subir estos videos con explicaciones, bueno, acerca de los planetas, los signos, las lunas, los ascendentes. Voy a ir subiendo diferentes cursos y las personas que son miembros de mi canal las van a poder acceder a todos los cursos como si, bueno, y creo que a la larga va a ser más barato que pagarme a mí para que les diera clases, ¿no? Para que les dé clases. Bueno, ¿qué hay que saber de Aries? Yo parto de la base de que la gente tiene una mínima idea de astrología. Aries es el primer signo, es un signo cardinal, es un signo de fuego, ¿no? Está regido por Marte. Yo asumo que las personas saben estas cosas básicas. Pero bueno, vamos a ir un poco a las características básicas del signo para ir entendiéndolo mejor. Bueno, lo primero que se puede decir de Aries es que Aries es lo nuevo y lo que nace, lo que comienza, ¿no? Es el comienzo de las cosas, por algo es el primer signo del zodíaco. Aries se interpreta también como un poco el nacimiento del niño. Si pensamos el zodíaco como la vida de una persona, Aries es el momento del nacimiento en el que el niño viene al mundo, ¿no? Y esa es una manera interesante de entender a Aries, porque después vamos a ver que Aries está ligado a un montón de significados, a un poco como si fuera el niño que acaba de nacer. Por ejemplo, Aries tiene que ver con la independencia y la identidad. Entonces, cuando un niño nace, es decir, hasta ese momento el niño formaba parte, si se quiere, del cuerpo de la madre. Había una unidad entre la madre y el niño. Cuando el niño nace, pasa a ser una persona, digamos, con su propia identidad diferente de la madre, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera interesante de entender a Aries. Hay que tener en cuenta que a veces se dice que Acuario es lo nuevo, ¿no? Acuario es el innovador, ¿no? Entonces a veces hay un poco de confusión con esto. Es decir, entonces vamos a aclarar un poco. Aries es un poco aquello que nace o aquello que comienza, es el primer signo, mientras que Acuario trae lo nuevo, pero en el sentido de la innovación, es decir, las ideas nuevas, aquello que no se vio nunca, aquello que rompe las estructuras, ¿no? Es decir, por ejemplo, un avance acuariano o uraniano, ¿no? Sería, qué sé yo, Internet, ¿no? Hasta digamos, mientras en el mundo no hubo Internet, los negocios y la vida de las personas era de cierta manera. Cuando aparece Internet cambia todo, ¿no? La forma en la que, por ejemplo, la industria de la música, la industria del cine, todo eso se revolucionó, ¿no? La industria de los viajes, la gente puede directamente ir a sacar los pasajes en el sitio de una aerolínea sin necesidad de ir a una agencia de viajes, todo ese tipo de cosas. Todo eso es el cambio acuariano, es como la nueva idea que rompe la estructura capricorniana, mientras que Aries es simplemente el comienzo de algo, ¿no? Un niño que nace, es decir, un niño que nace es digamos, un ejemplo de algo que ya se vio. Digamos que hay millones y millones de niños que nacen por año, no tiene nada de original, pero sin embargo es una cosa ariana, ¿no? El comienzo de Aries coincide con el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Entonces pensemos que la primavera de alguna manera se toma como el renacer de la vida. Es como que la vida o la naturaleza, por decir así, muere entre comillas en invierno. Pensemos que en noviembre es el signo, bueno, la temporada de Escorpio, digamos, y ese es el mes en el cual todo muere en la naturaleza en el hemisferio norte, ¿no? Es decir, las plantas que son bueno, que no son perennes, que no duran todo el tiempo, tienden a morir y los árboles se quedan sin hojas en la temporada de Escorpio, ¿no? Durante el invierno. Y los árboles están desnudos, ¿no? O los que no son perennes, ¿no? Y bueno, y la primavera, digamos, pero
esas plantas que mueren ya dejaron un poco las semillas en la tierra y renace la naturaleza en la primavera, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Aries tiene mucho que ver con justamente nacer después o renacer después de un periodo de muerte, ¿no? O de un periodo en el cual había habido pérdidas. Y por supuesto, si tomamos en cuenta lo que sería el calendario tradicional del cristianismo y de la Iglesia Católica, es decir, durante el signo de Aries tiene lugar la Pascua de Resurrección, donde digamos, según la teología, celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Pero lo que se celebra en realidad es un poco lo que se celebró siempre. La celebración pagana era el renacer de la naturaleza después de la muerte del invierno, ¿no? Por eso había celebraciones similares en las culturas paganas. Bueno, ya lo mencionamos antes, pero esta es una de las características claves de Aries, así que lo voy a explicar un poco. Aries tiene que ver con el individuo, es decir, como decía, bueno, cuando nace un bebé, nace un niño, ese niño deja de ser una parte de la madre, por decir así, o estar alojado dentro de la madre, y pasa a ser un individuo diferente. Entonces Aries tiene mucho que ver con aquellos que nos diferencia de los demás, lo que nos da una identidad, mi propia identidad, y en algún punto también es mi propia independencia y quién soy, ¿no? Es decir, es muy común que las personas, cuando veamos los ascendentes, vamos a ver que el ascendente Aries tiene un poco como misión aprender la independencia. Es muy común que las personas con ascendente Aries tengan esta cosa de, bueno, Aries en general, ¿no? Tiene esta cosa de a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer, yo soy mi propio jefe, yo no sigo lo que hacen los demás, yo no soy una oveja, yo tengo mi propia manera de hacer las cosas y yo planteo mi independencia. Yo he visto personas con ascendente Aries que, por ejemplo, vienen de una familia tradicional donde todo el mundo en esa familia, qué sé yo, es dentista, y la persona con ascendente Aries dice, no, yo me voy a poner una pescadería, qué sé yo, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con lo que hace la familia, y se niega a ser uno más, y se niega a trabajar en la empresa familiar, o se niega a seguir un poco la norma o las órdenes, ¿no? Sino familiares. Tiene esta cosa de, no, yo soy mi propia persona, mi propio jefe, y nadie me dice lo que tengo que hacer, y me diferencia, está esa cosa de me diferencio de los demás, ¿no? Esto es interesante, por ejemplo, porque bueno, yo hice una serie de videos acerca de Venus y cómo seducen Venus, entonces hablaba un poco de esto, más si mal no recuerdo, cuando hablaba de Venus en Aries, ¿no? A las personas que tienen Venus en Aries les atraen las personas que son ellas mismas, las personas que no le importa el que dirán, que no siguen modas, que no son una oveja, son personas que se destacan y que son independientes y que dicen, yo hago las cosas a mi manera y los demás, lo que opinan los demás no me importa, ¿no? Y también vamos a ver si pensamos la luna en Aries, bueno, la luna en Aries es el mecanismo lunar de la luna en Aries es, si yo puedo demostrar que soy independiente y nadie me dice lo que tengo que hacer, entonces me voy a sentir seguro y querido por mi madre, ¿no? Mi madre, que yo la veo de alguna manera como que transmite esa energía ariana, ¿no? Como que conlleva esa energía ariana. Entonces, esto es una característica clave de Aries, donde tenemos Aries tenemos individualismo. Por supuesto, después vamos a ver que el signo opuesto y complementario de Aries es Libra, y Libra es todo lo contrario. Yo me dejo de lado un poco mis gustos, mis deseos y mis intereses para unirme con el otro, para poder funcionar bien de a dos, para poder sumar al otro, ¿no? Entonces para eso tengo que dejar de lado el egoísmo básico de Aries, ¿no? Entonces acá tenemos los dos polos, el yo soy yo y yo soy diferente a todos los demás y yo hago lo que quiero. Y el opuesto es, bueno, no, somos dos, entonces como somos dos nos tenemos que adaptar el uno al otro, ¿no? Bueno, una palabra clave que se dice siempre cuando se habla de Aries es acción. Aries es un signo de acción, es de fuego, es un signo cardinal, es el guerrero, ¿no? y la acción, ¿no? Una persona de acción. Ahora, esa acción de Aries es una acción que es bastante particular, que es diferente, porque si lo pensamos fríamente, de alguna manera todos los signos tienen una forma de actuar. Es decir, no es que Aries es el único signo que actúa, todos los signos actúan. Lo que pasa es que cada signo lo hace un poco con su propia energía. Entonces, por ejemplo, Virgo actúa después de analizar y después de optimizar y de una manera planeada y de una manera, ¿no? Analítica, no actúa, nunca actuaría, digamos, por impulso.
Lo mismo Capricornio, se podría decir que es así. Cáncer actúa después de dar un montón de vueltas y de pensar las cosas y de dar como una cosa, ¿no? Porque Cáncer no ataca de frente, ¿no? Sabemos eso, después vamos a ver cuando hablemos Cáncer. Si se me permite hacer el chiste que hago siempre, Tauro también tiene una manera de actuar, pero es una manera de actuar taurina. Todos sabemos que Tauro actúa, pero primero tiene que almorzar, después tiene que fumar un cigarrillo, después tiene que comer el postre, después le tienen que ir a hacer masaje, después tiene que ponerse perfume y entonces, bueno, hasta que sale a actuar, no tarda bastante Tauro. Pero bueno, vamos a Aries. Y Aries es actuar, pero la cuestión con Aries es que bueno, es un poco como el niño que nace. Si el niño dice, bueno, ya de alguna manera ya se cumplió mi tiempo aquí adentro del útero, adentro de la panza de mi madre, tengo que nacer, entonces empieza el proceso de nacer. Y el niño no sabe qué hay del otro lado, ¿no? Es decir, esa actuación de Aries siempre es un poco un salto al vacío. Yo me tiro a la pileta, pero no sé si hay agua, ¿no? Eso es un poco una de las características típicas de Aries, es actuar diciendo, bueno, y la gente le dice, pero vos pensaste en esto, y no sé, tengo que actuar, ¿no? Es decir, me tocó hacer esto y tengo que iniciar algo y tengo que ponerlo y bueno, que sea lo que Dios quiera, yo me tiro a la pileta y que sea lo que Dios quiera. Esa es la manera de actuar de Aries, ¿no? Y vamos a ver que justamente después, por ejemplo, las personas con ascendente Aries, los arianos son muy así, son muy de actuar y sin saber, y esto lo tienen incorporado. Las personas con ascendente Aries tienen que aprender esto, entonces la vida los pone, después lo vamos a ver cuando haga el curso de los ascendentes, los tiende a poner en situaciones en las cuales tienen que actuar sin pensar, ¿no? Es decir, es muy común que una persona con ascendente Aries diga, bueno, planeé tal cosa, entonces ahora me voy a tomar un tiempo para qué sé yo, por ejemplo, terminé la universidad, ahora me voy a tomar un tiempo para no sé qué, entonces viene al día siguiente alguien y le dice, mira, están buscando a alguien que trabaje en tal lado, pero tenés que ir ya, pues tiene que empezar ya, entonces la persona dice, bueno, me voy y veo qué pasa, ¿no? Y no tiene tiempo de pensarla y de hacer, ¿no? todo el sopesar y el análisis, ¿no? Tiene que actuar digamos, sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto es interesante porque Aries también es el guerrero, y un guerrero lucha así, es decir, uno puede planear una batalla, pero después las batallas nunca se salen necesariamente como digamos, después son cuestiones dinámicas, ¿no? Entonces, por más que uno que haya planeado la estrategia, después tiene el guerrero y dice, bueno, se suponía que iba a venir la caballería a ayudarnos y la caballería no llegó, se suponía que ellos se iban a replegar y están avanzando, se suponía que ellos eran pocos y recibieron refuerzos. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y bueno, estás ahí con la espada en la mano y tenés que seguir peleando. Entonces eso es algo completamente de Aries, ¿no? El enfrentarse todo el tiempo con la acción, que es una acción, si se quiere, imprevista, no imprevista, sino que, digamos, que hay que improvisar en el momento o ver cómo viene la cuestión en el momento, porque son cosas que no se pueden planear y que no se sabe cómo terminan, ¿no? Bueno, acá hay una característica de Aries que es, bueno, una característica básica que algunos podrían decir que es un defecto, otros una virtud, dependiendo un poco de cómo se lo aplique y cómo se lo tome. Yo puse acá blanco y negro, pero blanco y negro quiero decir, Aries no ve grises, no ve el mundo de una manera muy complicada o con matices, ve el mundo de una manera muy simple, ¿no? Es decir, yo soy yo, los otros son los otros, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, y bueno, Aries es el guerrero. Ahora vamos a ver el arquetipo del guerrero. Y el guerrero, yo siempre decía, cuando hablo de estas cosas, yo siempre digo, tiene un problema, que es que para ser guerrero hay que simplificar. Yo soy de los buenos y mi enemigo es de los malos, entonces yo lucho por el bien y mi enemigo lucha por el mal, tengo que destruir a mi enemigo, y es necesaria esa simplificación. Si uno se pone a pensar, bueno, quizás mi bando no tiene toda la razón y quizás el bando del otro no está del todo equivocado, y la persona quizás tenga buenas razones para mi enemigo, para pensar lo que piensa, para querer lo que quiere, entonces quizás debería, entonces al final uno no pelea nunca, ¿no? Porque pues, si uno empieza a relativizar todo, no salís nunca a pelear. Para salir a pelear uno tiene que estar convencido que nosotros somos los buenos y que esto es blanco y los otros son su enemigo y es negro, y hay que ir y destruir al enemigo y listo, ¿no? Entonces Aries siempre tiene un poco esta cualidad, ¿no? de que simplifica todo, y esto vamos a verlo. Bueno, es muy común que las personas que tengan, por ejemplo, a ver, Javier Milei, el presidente argentino, mientras estoy grabando esto a finales de 2025,
él tiene medio Cielo en Aries, y la manera en la que de alguna manera ejerce su liderazgo es de una manera muy ariana y muy simplificando todo. Es decir, nosotros somos los buenos porque somos capitalistas, los malos son los socialistas que crearon un Estado que no se puede mantener y que creen en la justicia social, y eso es imposible de llevar. Entonces tenemos que destruir todas esas cosas que dicen los socialistas, que están todos equivocados y nosotros tenemos toda la razón, y punto. Y bueno, ese es el estilo. Y obviamente hay un montón de lo que dicen un poco muchos de las personas que les cae mal Milei o que no están de acuerdo con Milei, dicen, bueno, simplifica cuestiones que no son para simplificar, porque hay toda una serie de razones por las cuales hubo una búsqueda de justicia social y de qué sé yo, pero no es algo para discutir ahora. Pero bueno, con medio Cielo en Aries la persona tiene tiene un estilo de liderazgo donde simplifica mucho y dice, bueno, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, síganme, ¿no? Vamos a una cruzada ariana, ¿no? En este sentido se puede decir que de alguna manera Aries sería un poco ignorante, ¿no? Pero no es que sea ignorante, es el primer signo, entonces el primer signo es el impulso de la vida que surge, ¿no? Entonces la manera de hacer las cosas de Aries es siempre un poco como a lo grande y a lo bruto, porque es la única manera que conoce. Entonces después la energía se va refinando, entonces ya cuando alcanzas signos más sofisticados, que yo como Virgo, como Acuario, ahí empieza a ver los matices y las cosas que Aries no ve porque simplifica todo en blanco y negro. Si ustedes ven en mi canal, cuando yo hablaba del ingreso de Neptuno en Aries, que ocurrió hace unos meses, una de las cosas que yo decía es este ingreso va a simplificar un poco, porque Neptuno es el planeta que tiene que ver con el sentir colectivo, ¿no? Entonces una de las cosas que va a simplificar va a ser un poco todas estas cuestiones de que hubo sobre Neptuno, con Neptuno en Piscis, de por ejemplo la cuestión de si los transexuales son mujeres u hombres o cambiaron de sexo, hay que decir él o ella o no sé qué, y cómo hay que llamarlo y toda la cuestión de los pronombres. Cuando con Aries todas esas cuestiones se simplifican mucho, es decir, el que tiene genitales de hombre es hombre, el que tiene genitales de mujer es mujer, y no vamos a complicar las cosas, no vamos a empezar que yo me siento binario, que yo me siento otra cosa, ¿no? Es decir, Aries es blanco y negro, ¿no? Con esas cosas que puede ser bueno o malo dependiendo de la situación. Es decir, qué sé yo, quizás sea más tolerante, considerar que hay ciertas personas que no encajan en la norma, que son personas más uranianas, más acuarianas, ¿no? Pero bueno, Aries todavía no conoce eso, conoce el blanco y negro. Como dije antes, Aries tiene que ver muchísimo, el arquetipo de Aries es el arquetipo del guerrero, ¿no? Ahora, ese arquetipo tiene que ver, es en el sentido, está muy unido a Aries, porque es un poco, Aries es la chispa que inicia la vida, ¿no? Es el actuar sin, como decía antes, sin pensar en lo que se hace, sin que la mente dude, ¿no? Es vivir totalmente en el presente, porque Aries no concibe el futuro, está aquí ahora, es el bebé que acaba de nacer y está tan fascinado con que acaba de nacer que todavía no sabe que va a vivir y que viene el presente, que hay un día y hay una noche, está aquí y ahora, ¿no? Hay una paradoja entre Aries, es decir, porque el guerrero de Aries, acabamos de decir que es la chispa de la vida, la vida que nace, la primavera, y el guerrero es algo que uno tiende a asociar con la muerte, ¿no? Pero en realidad el arquetipo del guerrero es el arquetipo de la acción, ¿no? Es todo lo que comienza, ¿no? Entonces lucha, es decir, idealmente el guerrero ariano lucha menos contra los enemigos externos y más contra la inercia, contra el miedo, contra la indecisión, contra lo que paraliza, ¿no? Y por supuesto a veces se olvida que los demás existen y que hay, digamos, como decía antes, ve las cosas tan en blanco y negro que a veces se olvida un poco de que hay matices, ¿no? Sin Aries ninguna historia empieza, ¿no? Es decir, ningún héroe sale de su aldea, nadie le da el primer paso hacia lo desconocido. Aries es, bueno, doy el primer paso y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como decía. Y la espada ariana, dicen, no corta para destruir, sino para abrir espacio donde antes no lo había. Es la herramienta del pionero, es lo que rompe el hielo, es lo que despeja el sendero, es lo que marca dirección, ¿no? Es el instante donde uno dice, me animo, lo hago, entro, que sea lo que tenga que ser. Es la primera respiración del recién nacido, el primer destello del deseo, es la adrenalina de estar vivo. Algunos astrólogos dicen con cierta razón que Aries se asociaba mucho con la figura del guerrero porque en las culturas antiguas, en Roma y en la antigua Grecia, ellos vivían haciendo la guerra, peleándose, entonces tenían guerreros, muchos guerreros en su sociedad, entonces asociaban a Aries con esa energía del guerrero. Eso no significa
que la energía de Aries sea nada más que el guerrero que, bueno, un poco como está en la imagen, levantando la espada, ¿no? Y yendo a luchar contra sus enemigos. De hecho, en nuestra sociedad hoy, alguien que tenga mucho Aries generalmente no se va a dedicar a ir a la guerra, sino que generalmente se va a dedicar a los deportes, por ejemplo, que es otra cosa muy ariana, ¿no? El deporte, la competencia, la cosa física, todo eso es muy ariano. O muy de Marte, ¿no? También. Y bueno, o es una persona que se va a dedicar a los negocios y va a ser como muy, digamos, tener esa energía muy de competitiva de los negocios, ¿no? No necesariamente significa que uno tiene el destino de que porque tiene Aries o es de Aries tiene que terminar con una espada en la mano, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con las culturas. Pero bueno, sí pensemos en Aries como el guerrero simbólico, no necesariamente como el guerrero literal, sino como el guerrero simbólico que inicia una lucha o que digamos, voluntariamente se arriesga su vida para, digamos, y enfrenta el peligro, ¿no? Bueno, otra palabra clave que tiene que ver con Aries y obviamente con el concepto de ser un guerrero es el valor, ¿no? Al final nadie puede ser un guerrero si es un cobarde. Y Aries es un signo que tiene mucho de valor. Es decir, pensemos que el primer acto de valor, es decir, el propio nacimiento de un niño es un acto que exige de alguna manera un tremendo valor. El niño está metido en el útero, que es un poco un lugar que es muy parecido al paraíso, donde es uno con la madre, donde tiene todo lo que quiere, donde vive placenteramente, y de repente le dicen, bueno, tenés que salir de acá e ir ¿a dónde? A otro mundo y a otra dimensión donde vas a ser un ser separado, no va a estar mamá y no sabes lo que hay. Y bueno, eso requiere un tremendo valor, ¿no? Y eso es interesante porque la vida requiere valor, es decir, el estar vivos y ser una persona en el mundo requiere un acto de mucho valor, ¿no? Y esto es interesante porque en el área, si cada vez que se active Aries en nuestra vida o que tengamos, no sé, una revolución solar con ascendente a Aries o ese tipo de cosas, vamos a tener que recurrir al valor, aunque seamos personas muy conservadores, muy cobardes o muy lunares o que tengamos miedo de todo. Bueno, Aries nos va a decir tirate a la pileta y no sé si hay agua, ¿no? Cuando digo a la pileta me refiero a la piscina o a la alberca, sea cual sea la palabra que usen ustedes. Bueno, otra característica de Aries que es un poco una derivación de todas esas cosas que estuvimos hablando, es la iniciativa y el liderazgo. Aries es el líder nato, bueno, porque obviamente una persona que cuando hay un peligro levanta una espada y dice, bueno, yo voy a pelear sin saber si vuelvo o no, y síganme los que sean valientes como yo, naturalmente inspira liderazgo, es alguien capaz de inspirar a los demás, decir, bueno, si él se anima, ¿por qué yo no? ¿No? Ahora, de vuelta, hay que tener en cuenta también que ese liderazgo viene un poco de esa característica que tiene Aries de ver las cosas muy simplificadas y de blanco y negro, ¿no? Es decir, solamente de alguna manera las personas para ser líderes tienen que tener una visión simplista de la vida, ¿no? De decir, bueno, tenemos que este es el camino que hay que ir y todos los demás caminos están equivocados, síganme, vamos para acá. De vuelta, como hace quizás Javier Milei en Argentina, un poco. Ahora, otra persona que no vea las cosas tan en blanco y negro y que tenga esta capacidad de ser un poco, de estudiar con más detalles y de ver los grises y de ver los pros y las contras, quizás no sería tan buen líder. Por eso, por ejemplo, Libra no es un signo que esté asociado con el liderazgo, por más que Libra sea un signo cardinal, ¿no? Porque Libra no está muy seguro de las cosas, porque Libra sabe que existen por lo menos dos puntos de vista o dos maneras de ver las cosas y que hay que encontrar un balance. Pero Aries no sabe esto, le faltan, digamos, 6 signos para aprender esto. Entonces Aries cree que hay una sola manera de ver el mundo, entonces dice, bueno, esto es muy, vamos, ¿no? Y es un signo ligado a la acción y es el que sale primero con la espada, ¿no? Entonces los demás lo siguen. Por supuesto, hay un viejo dicho que dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo, ¿no? Muchas veces pasa con esto, el liderazgo de Aries es ciego, o no sé si ciego, pero es ese liderazgo de simplificación, entonces muchas veces después las cosas no le salen porque aprende que la vida no es tan simple como él la veía, a fuerza de darse la cabeza contra la pared, ¿no? A veces pasa que sea líder y que tome la iniciativa y que pueda inspirar esta cosa en los demás para que lo sigan, no necesariamente significa que vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, otra característica de Aries tiene que ver con la velocidad y un poco ese, digamos, Aries tiene como un golpe así de adrenalina, que es como una acción que, digamos, muy de Marte, muy del ataque así de Marte,
pero suele ser algo veloz y suele ser algo que dura poco, es decir, no es algo que permanece lo ariano. Después vamos a ver cuando estudiemos Tauro, que justamente Tauro viene a corregir un poco los defectos de Aries, y entonces ahí con Tauro sí tenemos las cosas que duran, ¿no? Digamos, de hecho Tauro hasta se pasa un poco de la raya, porque ya es como muy cabeza dura, muy que no cambia, muy que es todo estático, ¿no? Pero bueno, esa cosa estática que tiene Tauro es para de alguna manera corregir o compensar esta cosa porque Aries es como una especie de golpe de rayo, ¿no? Bueno, el rayo tiene más que ver con Urano, con Acuario si se quiere, pero con un ataque, con una especie de ataques comando que después se termina, ¿no? Y yo contaba la historia de que yo tengo una familia, parientes, unos tíos y una prima en Brasil, y que ellos tienen mucho Aries, mi tío es de Aries, mi prima tiene luna en Aries y la madre tiene ascendente Aries. Bueno, se murió mi tía. Y se peleaban y tenían estas cosas, se tiraban las platas por la cabeza durante 5 minutos y después se calmaban, y a la media hora estaba mi prima, le decía: mamá, voy a comprar tal cosa, sí, tráeme que andar a comprar pan y no sé qué, querida, y se acababan de insultar y decir las peores cosas, ¿no? Pero bueno, Aries tiene eso, no es un signo, es decir, el ataque de Aries es un ataque que tiene que ver con el presente, porque Aries vive mucho en el presente. Entonces, bueno, lo que pasó hace 10 minutos no me importa, es decir, lo de 10 minutos fue hace 10 minutos, ahora estamos acá. Por supuesto, esta característica de Aries la podemos llevar al resto de los planetas, porque pensemos que, por ejemplo, Venus en Aries es considerado que un Venus que está en detrimento. Bueno, una de las razones por las cuales Venus está en detrimento en Aries es porque tiene esta cuestión de, bueno, se mete en relaciones y en romances en forma rápida, en forma, ¿no?, sin pensarlo mucho, como es Aries, y Venus tiene que ver con romance, con ese tipo de cosas, y después es, me enojé, me aburrí, me enojé por una tontería, no sé qué, se me pasó, chao. Entonces no dura nada. Entonces eso es considerado, los antiguos consideraban que ahí Venus funcionaba mal, porque Venus no tiene que ser caprichoso. Venus nos tendría que mostrar un poco digamos, las cosas que son importantes para nosotros, no tiene que guiarse por impulso. Bueno, tomando en cuenta lo que acabamos de ver, podemos ver que Aries es un signo que es al ser muy de acción y tener un interés un poco corto y una mecha corta, es un signo muy impaciente, quiere que las cosas se hagan ya, vive en el presente, ¿no? Entonces, si a Aries le decís, no, hay que esperar 6 meses, o no, ¿cómo que hay que esperar? Yo lo quiero ahora, ¿no? Un poco como dice esa canción, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Y bueno, cualquier persona que tenga hijos de Aries, parientes de Aries, sabe que son personas impacientes, ¿no? Ir de compra con alguien de Aries es, vamos, te probamos, chao, listo, me la puse y me voy, ¿no? Yo tengo mi primo es de Aries y la esposa es de Tauro, así que imagínense cuando iban juntos, que ella le dice: acompáñame que voy a comprar ropa, me estoy 3/4 de hora probándome, decidiendo si voy a comprar un jean o el otro jean, y mi primo es: voy, me puse, pum, y a los 3 minutos salí, ya me compré la ropa para todo el año, ¿no? O para toda la temporada. Y entonces al final, fueron unas cuantas veces recién casados, y en un momento él dijo: no te acompaño más a comprar ropa. Los dos dijeron, él dijo: no aguanto de estar 3 horas comprando ropa. Y ella dijo: bueno, no puedo ir con alguien que me está apurando, yo necesito mi tiempo para probarme, ¿no? Pero bueno, como verán, estoy tratando un poco de plantear esta explicación de qué es el signo Aries de una manera un poco lógica para que se entienda. Si se suele decir como palabra clave de Aries la impaciencia, pero ¿de dónde viene la impaciencia? Bueno, viene con que la energía de Aries es explosiva, y viene con que la energía de Aries y todo lo que hace Aries dura poco, es como que tiene mucha intensidad, pero bueno, no se puede sostener esa intensidad en el tiempo. Entonces es como que Aries necesita... Si no es un signo que planee las cosas, haga las cosas, no es Capricornio que dice: bueno, si empiezo a hacer esto acá, dentro de 10 años tengo un resultado. Que Aries quiere todo ahora, ¿no? Y esto es interesante. Pensemos que yo hice toda una serie de videos acerca de los planetas en exaltación y en detrimento, y pensemos que el planeta que está en detrimento en Aries es Saturno, y la razón por la cual Saturno está en detrimento en Aries es, también Venus, ¿no? Pero Saturno en Aries funciona mal porque Aries tiene justamente la cosa de la acción directa y digamos, sin pensar,
o sin saber qué es lo que va a pasar, sin planear, espontánea, y bueno, tiene esta cosa de la impaciencia de que todo tiene que ser ya, y Saturno no funciona así. Saturno tiene que sentar las bases, sembrar, y digamos que se cosecha después de todo el ciclo, ¿no? Y entonces por eso se supone que un Saturno en Aries funciona mal. Bueno, otra palabra asociada con Aries es la competencia, ¿no? Esto ya tiene que ver un poco con lo que ya hablamos. Si pensamos en Aries como el guerrero, y como que en nuestra sociedad un poco los representantes de lo que eran los antiguos guerreros son los deportistas. Entonces, bueno, tenemos la cosa de la competencia. Y las personas que tienen mucho Aries tienden a ser muy competitivas. Yo decía, mi tío de Aries de Brasil, mi tío de Aries jugaba al tenis, y yo cuando era joven, adolescente, una vez fuimos a jugar un partido de tenis, y era un partido familiar, que yo jugaba contra mi tío, y mi tío lo jugó como si fuera la final de Wimbledon, se tiraba al suelo, tenía 60 años, no sé, y jugaba contra mí como si estuviera jugando la final de un torneo profesional, ¿no? Es decir, me sacaba el ángulo, ¿no? Me discutía los fallos, era una cosa, le salió el monstruo competitivo. Era un juego familiar, no era para tomárselo así. Pero bueno, Aries es competitivo en todo lo que hace. Como signo puro, ¿no? Y esto es interesante porque podemos ver después que los planetas donde está Aries tienen algo de competencia, ¿no? Por ejemplo, la Venus en Aries puede tener una cosa de competir con los demás, de bueno, yo voy a tratar de ser más atractivo que los demás, o voy a tratar de sacarle a veces, si bien Aries no es un signo que se meta necesariamente en triángulos, en ese tipo de cosas, puede ponerse competitiva las personas que tienen Venus en Aries con otras personas, ¿no? Bueno, Aries es un signo que se asocia mucho con el temperamento positivo, con el temperamento alegre. Liz Greene dice que un héroe o con un personaje, digamos, muy ariano es Robin Hood, ¿no? Y que, bueno, Robin Hood se llamaba Robin Hood y sus Merry Men, sus hombres alegres vendría a ser, ¿no? Que era, es decir, Aries no está asociado a cosas pesadas, no está asociado no es Escorpio, no está asociado, ¿no?, a la muerte, al lado oscuro de la vida, a la depresión, tampoco a la búsqueda de sentido, ¿no?, o a la cosa capricorniana pesada de yo siento que la vida es fría, yo siento que la vida es demasiado estructurada. Es decir, Aries es un signo básicamente, digamos, alegre, y la gente que suelen tener Aries son alegres y tienen una cosa positiva, que esa cosa positiva, digamos, obviamente también viene bueno, por un lado viene de ese impulso de la vida que tienen, porque es como la primavera siempre es alegre, pero también viene ese temperamento de esa cosa medio ciega que tiene Aries de no verlo, de ver las cosas en blanco y negro. Entonces bueno, dice, está todo bárbaro, y bueno, a lo mejor hay un montón de cosas que no están bárbaro, pero que no están bien, pero no son capaces de ver los matices, ¿no? Pero bueno, esto me pareció que era interesante decirlo o mencionarlo, porque donde tenemos Aries generalmente no es decir, a ver, donde hay depresión y esa cosa, que muchas veces es como una falta de Marte, ¿no? Es decir, las personas que están siempre como deprimidas y para abajo, y es como que hay demasiada luna, demasiado Saturno, y falta Marte, que es ese impulso de la vida, ese impulso de la alegría de la vida, ¿no? Y es interesante, a veces las personas que están deprimidas, una de las maneras de hacer que no se depriman es decir, empezar a hacer deportes, porque si estás haciendo deporte no te puedes deprimir, ¿no? Si estás corriendo, no sé, yo corría carreras de 10 kilómetros, no te puedes deprimir mientras estás corriendo. De hecho, si te empezás a deprimir, deja de correr, porque no te quedar tirado bajo un árbol, ¿no? Bueno, una característica que tiene Aries es un cierto tipo de honestidad, ¿no? Es decir, Aries no es un signo retorcido, no es un signo jodido, no es un signo ¿no?, de gente que piensa. Aries es muy simple, ya digo, que cuando como es blanco y negro, dice las cosas de frente, no es un signo hipócrita, todavía no aprendió la hipocresía, es como el chico recién nacido que no sabe, que dice lo que le parece y no sabe que hay ciertas cosas que conviene decirle, hay ciertas cosas que no, que queda mal, que uno puede lastimar a la otra persona. Entonces Aries dice las cosas muy de frente y hace las cosas de frente y no tiene filtro y no tiene hipocresía porque no la conoce, ¿no? Y yo siempre cuento, la última vez que vi a mi tío de Brasil, que es de Aries, bueno, fue después de la pandemia, yo me había quedado encerrado toda la pandemia,
y aparentemente había engordado. Entonces cuando me ve mi tío, hacía como 4 o 5 años que no me veía, me ve y me dice, uy, estás más gordo. Y digo, gracias, ya me alegraste el día, ¿no? Pero lo interesante es que me dijo que estaba gordo y después empecé a ver y dije, sí, engordé en la pandemia y no me di cuenta. Yo sabía que había engordado un par de kilos, pensé que era un par de kilos, no era un par de kilos, había engordado como 6 o 7 kilos. Y entonces, bueno, gracias a eso empecé a hacer dieta, empecé a hacer gimnasia y lo bajé de peso. Los demás también veían que yo había engordado, pero nadie me decía en la cara, che, está más gordo, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene Aries. A veces hace falta que venga alguien de Aries y diga las cosas como son, ¿no? Por supuesto, esta honestidad de Aries es una honestidad. Si Aries se guía mucho por el impulso, entonces a veces te va a decir cosas horribles, después va a decir cosas lindas de acuerdo a cómo se sienta, ¿no? Pero bueno, todo lo que tiene que ver con Aries tiene que ver con eso, ¿no? Con una especie de decir las cosas de frente, ¿no? Yo ya decía, este tipo de energía sirve en algunas situaciones, en otras no. Yo decía, una luna en Aries que lo pare un policía, es una persona que va a discutirle al policía, le va a decir las cosas de frente, y si cree que el policía está equivocado, le va a decir, y es un idiota, le va a decir que está equivocado, es un idiota, y se va a comer una multa. Cuando en realidad quizás esa persona con un poco de más de una energía más de Venus, de hacer sentir bien a la persona, quizás podría zafar, ¿no? Pero bueno, Aries tiene esa característica. Bueno, Aries está muy asociado con la cuestión del egoísmo, es el signo de alguna manera quizás más egoísta que existe, ¿no? Pero bueno, es egoísta por las características que vimos, porque es el signo, es el niño que acaba de nacer. Un niño que acaba de nacer es naturalmente egoísta, tiene ganas de llorar y llora, no le importa si el vecino se tiene que levantar temprano. O si tiene hambre llora, o si tiene ganas de ir al baño, va al baño a donde esté y no le importa o no sabe que si alguien después va a tener que limpiar eso, ¿no? Este impulso no es ni bueno ni malo, bueno, depende de la situación en la que uno esté, pero en Aries tiene que ver con el impulso de la vida, ¿no? Es decir, la vida es, bueno, yo tengo mi vida, soy una persona diferente de las demás, tengo que sobrevivir, entonces me ocupo primero de mí mismo, ¿no? Y esto es interesante porque esto se ve bien en el eje Aries-Libra. Aries tiene esta cosa de, digamos, yo me ocupo de mí mismo, yo hago las cosas para mí, no me importa nada de los demás, pero después en Libra se descubro al otro. Entonces tengo que empezar a dejar de lado cosas, ese egoísmo ariano lo tengo que dejar de lado para entrar en la colaboración libriana o en la convivencia libriana o en la armonía libriana, si se quiere. Ahora, lo interesante es esto, es si no pasamos por la etapa egoísta de Aries, no vamos a poder compartir nada en Libra, porque, es decir, el orden es ese. Yo primero tengo que digamos, descubrir quién soy, descubrir mi propia personalidad, desarrollar mi propia personalidad, mi propia persona como una persona única y como una persona, digamos, que no necesita a nadie, independiente. Y una vez que soy una persona única e independiente, puedo decir, bueno, ahora quiero compartir mi vida, ¿no? Pero eso es mucho más sano hacerlo así que ese tipo de personas que nunca tuvieron un desarrollo personal e intentan, digamos, compensar la falta de desarrollo personal a través de la pareja, del funcionar de a dos. Eso nunca nos funciona, ¿no? Ahora, el egoísmo ariano es un egoísmo que es un egoísmo muy vital, tiene que ver con bueno, pensar en mí, esa cosa de que, a ver, es como que Aries es como yo decía, como el bebé recién nacido que no concibe que hay otros, es decir, él acaba de nacer y él es el centro del mundo, no entiende muy bien que hay otras personas que también quieren otras cosas. Eso lo va a aprender en Géminis cuando aparezcan los hermanos, cuando se dé cuenta que tiene hermanos y que los hermanos también tienen un lugar en la mesa, ¿no? Pero ahora el bebé recién nacido es él y bueno, la madre que le da la teta, ¿no? Y ahora, Aries, cuando yo digo que es un signo egoísta, el egoísmo de Aries es un egoísmo muy infantil, ¿no? Es, a ver, las personas de Aries son tremendamente generosas. Yo siempre contaba de mi tío de Aries, tengo mi primo de Aries, ¿no? Que era el que no aguantaba a la mujer. Y ambos son personas que te invitan a comer y gastan fortunas en decir, bueno, voy a hacer un asado, vamos a comer a un restaurante, pedí lo que quieras, todas las veces que quieras, todos los postres que quieras, yo te pago todo. Y mi tío tenía esa característica, me invitaba a comer, venía acá a la Argentina, me invitaba a comer a mí, a mi novia, en ese momento a mi esposa, y les pago todo y no sé qué, está todo bien. Y después por ahí íbamos a entrar a un ascensor y él pasaba primero, te daba un culazo y pasaba primero.
no, porque tiene esa cosa medio egoísta de primero yo, ¿no? Pero eso no significa que sea egoísta en el sentido de, es un tacaño, te va a hacer algo. No, al contrario, es un signo súper generoso en cuanto a los demás cuando da las cosas, porque tiene ese impulso un poco de la vida, ¿no? Entonces ahí está un poco la característica de Aries, ¿no? De por ahí ya les digo, de jugar un partido de tenis y jugarlo a morir y después decir, bueno, vamos que te invito a comer y pagar $200 la comida, no le importa. Lo que no importaba era ganar el partido, ¿no? Bueno, la energía de Aries, como se darán cuenta, tiene mucho que ver con lo que es la energía yang, la energía masculina, la energía de la acción. Es un signo netamente masculino, muy de fuego, ¿no? Y bueno, a la energía de Aries hay que oponerle la energía femenina de lo receptivo, ¿no? Es decir, sabemos que lo yin, es decir, cuando hablo de energía, quiero aclarar esto, cuando hablo de energía masculina y femenina estoy hablando de energía, no estoy hablando de hombres y mujeres. Es decir, los hombres tienden a tener un exceso de energía yang, las mujeres tienden a tener un exceso de energía yin, pero algunos hombres tienen energía muy femenina, algunas mujeres tienen energía muy masculina, es decir, no confundamos los géneros con la energía, ¿no? Pero bueno, la energía yang es esa energía de que hace las cosas, que lidera, y la energía yin es la energía que acompaña y se adapta, ¿no? Es adaptativa y es receptiva. Y bueno, el fuego tiene mucho de esa energía yang, ¿no? Y Aries es el signo de alguna manera que marca un poco las cosas de la masculinidad, ¿no? Generalmente todo lo que es masculino o todo lo que es ariano se tiende a considerar masculino. De hecho, por ejemplo, la competitividad era algo que las sociedades tradicionales se tolera en los hombres, pero si una mujer es muy competitiva le dicen, no, tenés que ser más femenina, ¿no? Pero bueno, por los prejuicios que había en las sociedades, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la mitología del signo de Aries. Generalmente, cuando se habla de Aries, se habla del mito de Aries, que sería Marte para los romanos. Yo ya lo conté, me parece, cuando hice el video de los planetas en Marte, así que, bueno, lo cuento muy rápidamente. Aries era el hijo de Hera, ¿no? De la mujer de Zeus, pero no era hijo de Zeus, porque Zeus había dado a luz a una diosa que era Atenea, sin la participación de su esposa, solamente era como una hija que había nacido de su cabeza. Entonces como que Hera dijo, si vos das luz a una diosa, yo voy a dar luz a un dios sin padre, ¿no? Entonces nace Aries, que tiene que ver con esta cosa del impulso vital, ¿no? Pero bueno, el problema es que al no tener padre, de alguna manera se consideraba que no tenía logos, que era un poco la energía racional, que eso se considera que viene desde lo masculino, ¿no? Y al no tener la energía racional es un instinto, simplemente, entonces el instinto de destrucción. Entonces Aries era un gigante peludo que vivía luchando en las guerras y vivía matando, y cuando a una mujer le gustaba la violaba, era el instinto así animal. Y bueno, algunas personas de Aries se portan así, ¿no? O que tienen mucho Aries, ¿no? Es decir, a veces la energía ariana cuando vibra muy bajo es una energía así muy animal, muy instintiva y muy desagradable. Después los romanos toman el Aries de los griegos y lo refinan y lo convierten en Marte, que ya es un dios que tiene que ver con la gloria de la batalla, con la guerra, Marte no es un dios, digamos, que lucha que mata por matar, que es sanguinario, que viola a las mujeres, es un dios que lucha por la honra usando, digamos, las reglas de la caballería, por decir de alguna manera, ¿no? Solamente lucha contra otros guerreros y lucha, digamos, en un plano del honor, ¿no? Entonces tiene acá aparece como el Aries o el Marte que vibra alto, ¿no? Ahora, Liz Greene, la astróloga, decía que hay dos figuras, bueno, no históricas, pero que una de ellas sí, otra no, que son Robin Hood y Juana de Arco, que son típicas encarnaciones arianas. Dice, son dos guerreros, pero dice, son dos guerreros que toman también causas, porque bueno, Juana de Arco lucha un poco por Francia, por el delfín de Francia, ¿no? Contra los ingleses y no sé qué. Y bueno, Robin Hood supuestamente luchaba porque
el rey verdadero de Inglaterra, el Ricardo Corazón de León, que había ido a las cruzadas, entonces había dejado a su hermano en el trono, entonces el hermano, que no era el rey verdadero, digamos, empezó a cometer injusticias, entonces bueno, un poco Robin Hood es la resistencia a ese, digamos, luchando por el buen rey que se había ido en contra del mal rey que había ahora. Ahora, lo que dice Liz Greene es siempre el ariano o Aries, estas figuras arianas, de guerreros arianos, necesitan una excusa para pelear, entonces encuentran excusas, simplificando un poco las cosas. Es decir, cuando Robin Hood, digamos, cuando al final del cuento de Robin Hood regresa el rey Ricardo Corazón de León, esto era un rey histórico, esto existió, dice, pero el rey Ricardo Corazón de León después no es que fue un rey excelente, fue un rey que probablemente fue tan malo como su propio hermano, ¿no? Entonces toda la lucha que hizo Robin Hood en nombre del rey fue una lucha que en algún punto fue inútil, porque es decir, toda su lucha no trajo ni más justicia, ni un mundo mejor, ni una Inglaterra mejor, ni nada mejora para los pobres, nada más. Lo único que hizo fue digamos, pelear y matar gente, pero no necesariamente mejoró la condición, porque Aries tiene eso, ¿no? Necesita una causa para ir a pelear, pero lo que le importa es pelear, no necesariamente la causa. Y Liz Greene decía lo mismo de Juana de Arco. Dice, Juana de Arco termina en la hoguera, pero ella digamos, era fiel a lo que era el delfín de Francia en ese momento, que era el príncipe de Francia. Cuando el príncipe de Francia fue rey, no fue un rey particularmente bueno, entonces, digamos, no tiene mucho sentido, digamos, nada de lo que hizo, porque no logró mejores condiciones de vida a pesar de su sacrificio. Pero bueno, Aries no entiende esto. Aries tiene que ir a pelear, ¿no? Una cosa interesante que dice Liz Greene, dice, tanto Juana de Arco como, no tanto Robin Hood, pero Juana de Arco hizo una cosa muy ariana. Ella se presenta en un palacio y dice, yo quiero luchar, denme las armas, denme, ¿no? Es decir, denme todo lo que necesito para ir a luchar, denme un ejército. Entonces Aries a veces, como guerrero ariano, tiene un poco esa característica, ¿no? Como yo conozco una persona con ascendente Aries que me decía que de chico quería ser corredor de autos y tenía su abuelo era mecánico de autos, ¿no? Él quería ser piloto de Fórmula 1, lo que sea, de alguna categoría. Entonces él se imaginaba que dentro de la fantasía de ser chico, de que él iba a ser el piloto y que el abuelo y todos los mecánicos que trabajaban por el abuelo iban a ser todos sus mecánicos, ¿no? Y no se le ocurría que esa persona tiene otras cosas que hacer, que bueno, por supuesto era una fantasía infantil, ¿no? Pero que tenía algo mejor que hacer que atenderlo a él, el auto de él, y que vivir para él, ¿no? Un poco el guerrero ariano tiene esa cosa, como decía, con ese egoísmo típico de Aries, de decir, bueno, yo me voy a ir a sacrificar, voy a ir a la guerra, pero que la armadura, la espada, todo eso me la dé alguien, porque no voy a andar trabajando yo para pagarme mi propia armadura y mi propia espada, ¿no? Otro otro mito que Liz Greene asocia al signo de Aries es el signo de Jasón y los argonautas. Que esto es interesante porque, bueno, yo ya hice todo un video de este mito, lo pueden ver en mi canal en la parte de mitología, pero es muy interesante porque, bueno, Jasón era un héroe griego cuyo padre era rey de... ¿cómo se llamaba el lugar donde era el rey el padre? De Iolco, o de Yolco, y fue destronado. El padre era Esón y fue destronado por su hermano Pelías, o Pelias. Entonces cuando Jasón crece, digamos, lo crían un poco como un campesino, pero cuando él crece vuelve a reclamar el trono, y el tío le dice que tiene que encontrar el vellocinio de oro, que era como la piel de un carnero que era de oro. Y bueno, él va con un montón de guerreros que son los argonautas en la nave Argos, y bueno, al final conquista el vellocinio de oro con la ayuda de una hechicera llamada Medea, que se enamora de él, ¿no? Entonces, bueno, ambos son pareja, tienen hijos, recupera el trono. Pero ¿qué pasa? Él, cuando Jasón vuelve a su tierra y toma un poco el poder, la historia termina trágicamente porque Jasón abandona a Medea, y Medea, que según Liz Greene es como una figura escorpiana, se venga matando a los hijos, y bueno, ocurre como una tragedia, ¿no? Y después Jasón termina después de esta tragedia termina deshonrado y olvidado, y después termina muriendo, ¿no?
Y Liz Greene dice esto marca un poco una cuestión que tiene mucho el signo de Aries, ¿no? Es decir, es el guerrero, el triunfador y esa cosa de guerrero, pero después tiene el problema de que no sigue las cosas, es decir, no es que tuvo la aventura del héroe, regresó, entonces después se quedó en su palacio con su esposa criando sus hijos. Él fue a buscar otra aventura, entonces cuando fue a buscar otra aventura abandonó a la esposa, fue con otra mujer. Y cuando se fue con otra mujer, bueno, la mujer que tenía Medea se vengó, ¿no? Bueno, pensemos en el lado luminoso del signo, o el lado positivo del signo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que tiene Aries de bueno? Bueno, tiene mucho de bueno. Es el impulso de la vida, tiene esa cosa de la energía, de la acción. Aries inicia las cosas. Nada podría existir sin Aries, ¿no? Nada podría decir. Aries es el comienzo de las cosas. Es la persona que dice, bueno, me voy a poner un negocio, me voy a poner una tienda online, me voy a poner a hacer un podcast, bueno, no sé, ¿y cómo te va a ir? Y no sé, yo me tiro a la pileta, como decía, y no sé si hay agua, si hay nado, y si no, me ahogo. Es un signo muy positivo, tiene esa cosa de positivo, es un signo que tiene mucho de liderazgo, como decíamos, es decir, entonces en situaciones donde hay mucha confusión, cuando surge algo de Aries, es muy común que de la confusión surja el liderazgo ariano, algo que, fijémonos que en la Argentina lo que pasó en los últimos años, tuvimos el gobierno que fue el que coincidió con la pandemia de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández, Cristina Kirchner es pisciana y Alberto Fernández es Aries, pero con ascendente Piscis, y era un gobierno totalmente pisciano, donde no se entendía quién gobernaba, si gobernaba el presidente, si gobernaba la vicepresidenta. Después apareció Sergio Massa como ministro de Economía, pero Sergio Massa tomaba las funciones como del presidente, como si fuera el hombre fuerte del gobierno, entonces no se entendía nada. Entonces, después de toda esa situación de gran confusión pisciana, surge en Argentina el liderazgo de Javier Milei. Javier Milei tiene, si bien es Libra, tiene medio cielo en Aries, y entonces él tiene esa cosa muy de, bueno, vamos para acá, denuncio la casta, vamos a ir para tal lado, entonces donde simplifica todo y bueno, toma la cuestión del liderazgo y bueno, más o menos las cosas empiezan a mover para cierta dirección, ¿no? Entonces Aries tiene esa cosa, es decir, después vemos si esa dirección es buena o nos lleva al abismo, ¿no? Pero Aries tiene un poco eso, que bueno, cuando una situación está estancada hay que meter la energía de Marte, energía de Aries. Es una energía muy positiva, como decía. También cuando es una de la cura para la depresión de alguna manera tiene que ver con meter Marte, con meter Aries. Y de hecho, esto es interesante, se dice que las personas que son depresivas son personas que de alguna manera introyectan son personas que sienten mucha agresividad, mucho odio, y ese odio no lo pueden expresar, entonces lo meten para adentro, ¿no? Entonces eso es lo que deprime a las personas que tienen depresión, son personas, digamos, muy enojadas que no pueden expresar el enojo. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando la persona, digamos, Aries es un poco la cura para esto, porque Aries es, bueno, si estás enojado, empezás a romper todo y bueno, por lo menos es mejor que tragártelo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la persona, sí, después hay que ver qué es lo que rompe y a quién le rompe la cosa, ¿no? También esa característica de Aries de lo que sería el egoísmo, hay que tomarlo, digamos, tiene un lado muy positivo, ¿no? Como decía antes, es importante que la persona, es decir, que todos trabajemos en nuestras propias necesidades y nuestra propia personalidad y lo que queremos para nosotros antes de empezar a pensar en los demás. Primero tenemos que pensar en nosotros, desarrollar un yo fuerte, desarrollar nuestra identidad y nuestra propia persona, y en algún momento de ese desarrollo de la persona vamos a decir, bueno, ahora quiero compartir con otro, o ahora quiero abrirme al otro, pero primero hay que hacer el trabajo en uno mismo, ¿no? No se puede, digamos, si queremos encontrar al otro, entrar en una relación sin saber quiénes somos o sin haber desarrollado quiénes somos, no podemos hacerlo. Es decir, no podemos hacerlo porque tampoco le estamos dando nada al otro, porque el otro necesita que nosotros seamos una persona cabal y concreta, no que seamos algo que nos adaptemos y nada más, ¿no? Otra cosa buena que tiene Aries, como decía, no es un signo hipócrita, es un signo que te va a decir en la cara. Si alguien con mucho Aries viene y te dice, yo te quiero mucho, te aseguro de que te quiere mucho, ¿no? Porque si no, no te dice que te quiere. Y si te dice, qué bien que hiciste tal cosa, estoy orgulloso, es porque realmente lo piensa. Si no, te va a decir, no, che, qué porquería que hiciste, ¿no? Si no tiene ningún problema Aries en decir eso.
Y eso, dependiendo de la situación, muchas veces es bueno, a veces es doloroso, pero a veces es bueno. Ya le digo, a mí me pasó que yo había engordado varios kilos, nadie me decía que había engordado varios kilos, yo no me daba cuenta, y cuando me vio mi tío, que hacía mucho que no veía, me dijo, está más gordo, ¿qué te pasó? Y tenía razón. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿cuál sería el lado oscuro del signo? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Es decir, las mismas características pueden ser consideradas, si las llevamos un poco más extremas, como características negativas, ¿no? Cuando que alguien sea egoísta hasta cierto punto es bueno, pero bueno, cuando empieza a ser muy egoísta, creerse la única persona del mundo y que es el centro de todo, ya empieza a ser el lado oscuro. Lo mismo ocurre con la honestidad ariana. Bueno, si es bueno que a uno le, digamos, a cierto grado de honestidad, que es mejor que la hipocresía o que la mentira, por supuesto, pero bueno, si a uno, digamos, tampoco es agradable de tener a alguien al lado que bueno, qué feo que estás hoy, que te pusiste, qué mal te queda ese peinado, porque en un momento no podemos aguantar vivir así, ¿no? Es decir, decime algo amable, ¿no? Aunque sea una hipocresía. Después, bueno, Aries tiene esta cuestión del guerrero y todo eso, pero la cuestión del guerrero a veces lleva de que Aries se quiera pelear con todo el mundo sin necesidad. Entonces, después ahora vamos a ver con Aries y Libra. Es decir, Libra tiene que ver con llevarse con la gente de forma civilizada, con encontrar una manera de llevarnos donde no tengamos que recurrir a los golpes. Aries quiere arreglar todos los golpes, a veces parece, ¿no? Entonces se da toda esa cosa donde parece que todo hay que discutirlo en una arena de gladiadores, cuando en realidad se puede, bueno, hay unas maneras más racionales de resolver los problemas. Por otro lado, yo decía, Aries está muy ligado a esa energía yang, que es la energía masculina, que es la energía de la acción, de tomar la iniciativa, de actuar. Ahora, hay ciertas situaciones en la vida donde tenemos que ser receptivos, ¿no? Es decir, si queremos, es decir, las personas que tienen mucho Aries, o Aries como signo puro, cree que todo se arregla a los golpes, o actuando, o tomando la iniciativa. Hay ciertas cosas que no se arreglan, así que hay que esperar, que no es el momento de actuar, o no es la manera de actuar, o hay que esperar que las cosas lleguen, ¿no? A veces pasa eso inclusive con cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? A veces las personas que tienen mucho Aries, tengo tal cosa, entonces voy al médico, no sé qué, y a veces es algo que se cura solo, a veces hay algo que hay que trabajar interiormente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Aries, porque a veces Aries tiene esa cosa muy de la acción, y que creer que el resultado de todo es la acción, y encima es una acción que está basada en ideas muy, muy simplificadas, porque Aries tiene esas ideas simplificadas, y entonces muchas veces, a veces termina rompiendo más de lo que soluciona, ¿no? El otro lado malo del signo, por supuesto, es esta simplificación que yo decía, ve todo en blanco y negro. Entonces, bueno, cuando se simplifica mucho, la realidad no es tan así. Entonces, toda esa simplificación que hace Aries de la vida, hay que tomarlo, también es bueno para, digamos, ciertas situaciones donde hace falta un cierto liderazgo, ¿no? Pero bueno, no podemos simplificar todo, porque la vida tiene sus grises y hay que tomarlos en cuenta. En el mito de Jasón y los argonautas aparece la otra característica de Aries, que sería considerada parte de la sombra, del lado oscuro, que es esta, bueno, como les decía, esta cosa de la impermanencia, ¿no? Y esta cuestión de la impermanencia, y sí, es un signo guerrero, es un signo valiente, pero muchas veces no construye cosas duraderas. Es decir, inicia, digamos, tiene que ver mucho con los comienzos Aries, pero muchas veces no tiene la suficiente capacidad para después mantener eso que comenzó, mantenerlo, y ¿no? Es decir, tiene que venir otros a continuar un poco lo que comenzó Aries, ¿no? Así que, bueno, y eso aparece como trágicamente en el signo en el mito de Jasón y los argonautas, cuando, bueno, en lugar de contentarse con lo que tenía, él quiere dejar a su mujer para irse con otra mujer, y bueno, después termina todo trágicamente, ¿no? Bueno, vamos a decir algo acerca del eje Aries-Libra. Como vimos, bueno, Libra obviamente es el signo opuesto a Aries, y ya estuvimos hablando un poco de eso, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, Aries tiene que ver con esta energía de la vida que nace, el individuo que nace, está ligada al individuo, es primero yo, ¿no? Es decir, me desarrollo yo lucho por mí, y yo solamente tengo en cuenta mi propia existencia. Los demás no me interesa si existen o no existen, en todo caso son obstáculos para obtener lo que yo quiero.
Y bueno, Libra es todo lo opuesto, me encontré con el otro, digamos, con alguien que quiero compartir mi vida, con el otro, entonces como yo quiero estar con el otro y tengo que abrirme al otro, tengo que dejar de lado mi egoísmo natural para funcionar de a dos, ¿no? Cualquiera que esté en pareja o que haya estado en pareja sabe lo que es esto, es decir, cuando uno está en pareja tiene que tener en cuenta a la otra persona, no puede hacer las cosas, decidir uno nada más. Aries tiene esta honestidad medio brutal, ¿no? Que tiene Aries, pero Libra tiene la diplomacia, es todo lo contrario. Es decir, Libra dice lo que hay que decir, lo que es correcto decir, no lo que la persona piensa, ¿no? Es decir, un diplomático no puede decir lo que piensa, no puede decir, cuando le invitan a un país, no puede decir este país es una porquería, tiene que decir que qué bello que es su país, ¿no? Por más que le parezca una porquería, ¿no? Ahora, Aries nunca diría eso. Aries diría, la verdad que me invitaron acá y es una porquería, ¿por qué me hacen perder el tiempo? Aries tiene una manera de arreglar las cosas, como decía a los jueves, decir, la manera de arreglar las cosas de Aries es muy, vamos a la arena y peleemos a muerte, ¿no? Es un poco la manera de arreglar las cosas ariana, ¿no? Ahora Libra no, Libra es un signo civilizado, entonces dice no, tenemos que tener un código para no terminar a los espadazos o a los tiros, tenemos que tener un sistema, por eso es la balanza, la justicia, ¿no? Las leyes, el sistema legal, todo eso tiene que ver con Libra, ¿no? Y encontremos, digamos, escribamos una serie de leyes de convivencia para que podamos resolver los conflictos sin matarnos. Bueno, para Aries las cosas no duran mucho, mientras que para Libra es el matrimonio, es decir, es la idea de que, bueno, si estamos juntos, vamos a estar juntos para siempre. Busquemos la manera de estar juntos para siempre, porque a partir de ahora somos dos, ¿no? Aries está regido por Marte, ¿no? Entonces tenemos que Aries, cuando quiere algo, lo va a buscar y lo intenta conquistar un poco por la fuerza, ¿no? Por la acción, porque son las herramientas que tiene Aries. Mientras que Libra, de alguna manera, si quiere algo, bueno, recurre más a la seducción, porque está regido por Venus, ¿no? Entonces, bueno, estas son, creo que se entiende, esto, digamos, Aries tiene mucho que ver con es un signo cardinal, ambos signos son cardinales, ¿no? Pero Aries es cardinal en cuanto a la acción, mientras que, porque inicia la acción y de alguna manera Libra tiene que ver con la relación, ¿no? Inicia la relación. Bueno, por último hablemos un poco de cómo actúan los planetas en el signo de Aries, ¿no? Y bueno, obviamente los planetas cuando están en un signo toman las características básicas de ese signo, entonces los planetas en el signo de Aries se van a aportar de una manera, bueno, ariana, ¿no? Es decir, van a empezar a tomar acción, ¿no? A ir de frente, a hacer, a no tener hipocresía, a decir lo que sienten, a actuar de una manera muy directa. Y bueno, entonces lo podemos ver, bueno, si vieron los videos acerca de los planetas, podemos ver, por ejemplo, la luna en Aries es un mecanismo de defensa, entonces va a ser un mecanismo de defensa ariano. Yo voy a defender mucho, como les decía. Aunque esté hablando con un policía que me quiere multar, yo le voy a decir las cosas en la cara, me voy a defender y voy a discutir, porque mi manera de sentirme seguro es discutiendo y peleando, ¿no? De alguna manera, o activando ese arquetipo de Marte, del guerrero. Después, bueno, el Sol en Aries tiene las características en Aries, Mercurio en Aries tiene una manera de pensar muy ariana, muy de actuar, de iniciar las cosas, de pensar de una manera muy... de alguna manera un poco simple, ¿no? Porque Aries tiene esa cosa. Después también tiene la manera de Mercurio en Aries de alguna manera creer que las cosas se arreglan un poco a los golpes, ¿no? Pensemos que, bueno, Hitler tenía Mercurio en Aries y tenía esta cosa de hablar todo el tiempo de la guerra y de la destrucción y de que hay que matar a los enemigos, de que no somos nosotros o ellos y hay que destruirlos a ellos, ¿no? Después, Venus en Aries, yo ya hice todo un video acerca de Venus en Aries, tiene esta cosa de en la seducción ser muy directo, ¿no? De cuando le gusta a alguien dar el primer paso, ¿no? Toda esta cosa. Así que bueno, amigos, vamos a ir dejando acá el video. Creo que se entendió todo, creo que no me estoy olvidando de nada, que les comenté las características principales de Aries como signo puro. Y bueno, este video va a estar en mi canal disponible solo para miembros, así que como digamos va a ser toda la serie de los signos. Y así que bueno, si lo están escuchando, les agradezco por ser miembros de mi canal y
Bueno, si quieren me dejan un me gusta y ya supongo que están suscriptos al canal, así que si no, no, porque ya les agradezco simplemente con ser miembros. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser acerca de Tauro, que es el signo que sigue. Muchísimas gracias y nos vemos.